Vamos a poner a grabar. Bueno, en la clase de hoy mi idea es mostrarles un poco de manera experimental qué son los intervalos de confianza. Y luego tendrían unos videos de teórico, bien de cómo se calculan y sobre todo por qué. Hoy les voy a mostrar un poco cómo se calculan y en el siguiente video de teórico les voy a mostrar por qué se calcula de esa manera. ¿Tá? Pero quería experimentar un poco con ustedes, dialogar un poco antes de mandarles el masazo de teórico. Bien, antes de eso quería ver si tenían preguntas del práctico anterior. Bien. Hola. Hola, sí. ¿Viste en el ejercicio, qué ejercicio sería? El 4, que lo empezamos a hacer en clase antes que Sí. que terminara la clase. Sí. Y hay un comando que es pexp, Sí. p exponencial. ¿Eso Sí. tiene algo que sea lo inverso a eso? Sí, QEXP. Ah, está. Era eso, porque lo busqué en las páginas tipo de las clases y no encontré, no sé si no está o qué. No, claro, aparece, si vos pones help pexp, te Sí. aparecen todas las demás. ¿En Te serio? aparece. Porque eso Todas las tampoco distribuciones, sale. El help, ese, claro. pero no sé manejarlo. ¿Cómo es? No, Tipo, pongo help, help y entre paréntesis el nombre de la función que estás buscando. Por ejemplo, pexp. está. Y ahí te aparecen las demás. En realidad, les cuento porque está bueno saberlo. Eh, Cada distribución tiene varias funciones. La primera que te aparece en el help es la generación, la simulación de variables con esa distribución, o sea, el random. Le puedes decir, dame 100 con esta distribución. Entonces eso es R y después el nombre de la distribución. En el caso del exponencial, Rexp, en el caso de la normal, Rnorm, pero también está Rbin, Rgeom, Rgamma, R, la distribución que sea. Entonces lo único que hay que saber es en R cómo se le llama a esa distribución y ponerle una R adelante y ahí te genera esa distribución al azar. Después tenés pexp, que te da las probabilidades teóricas de esa distribución acumuladas, o sea, hasta determinado número inclusive. Después tenés dexp, que te da la densidad o la función de probabilidad cuando es discreta, o sea, que te da si es una densidad, la altura de la gráfica en ese punto. Y si es una discreta, te da la altura de la barra en ese punto, digamos, la probabilidad de caer justo ahí. Y después, ¿qué más está? Está Q, la que empieza con Q, QEXP, es la inversa de PEXP. Exactamente. ¿Bien? Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, comentario, en el ejercicio 4 y en el 5 no se necesita usar QEXP. O sea, te puede ser útil, pero no hay ninguna pregunta, no hay ninguna pregunta que necesites usar eso en el 4 y el 5, por las dudas. Son todas con PEXP o con DEXP. Y con min. Bueno, no, min no porque no hay datos. Está. Bien, sí, dice Rodrigo que tiene dudas. Sí, te escucho, Rodrigo. O si quieres escribir ahí en el chat. Ah, no, yo no tengo dudas, perdón. Está, perfecto. Entonces, les voy a contar un poquito el tema de intervalos de confianza. ¿Cuál es la idea? La idea es
que nosotros tenemos datos, ¿sí? Tenemos una serie de datos, que le vamos a llamar X1, X2, X3, X4, y así hasta Xn, ¿sí? Que son datos que yo muestré, que son todos independientes, en realidad son variables aleatorias, sí, tenemos que imaginarnos que son datos. Independientes, provenientes de cierta distribución. Todos de la misma distribución. Por ejemplo, imaginemos que son todos de distribución normal. X1, X2, hasta Xn tienen distribución normal, con cierta media y cierta varianza. ¿Sí? Todos con la misma media y la misma varianza. Y nuestro objetivo es estimar el mu y dar un cierto margen de error a esa estimación. ¿Sí? Ya un poco lo habíamos estado comentando en algunas clases anteriores, que si uno tiene datos, estimar la media, hay varias maneras de estimarlo, dependiendo de cuál es la distribución, pero el estimador más común es hacer el promedio. Para estimar la media, ¿qué hacemos? Hacemos el promedio. Digo también que no es la única porque, por ejemplo, en la normal, como el promedio, la moda y la mediana son iguales, también podríamos estimarlo con la mediana de los datos o con la moda de los datos, ¿sí? Pero la estimación más común y que tiene varias ventajas que no vamos a estudiar es el promedio. Entonces, estimamos mu. A mu no lo conocemos, mu es un valor teórico, ¿sí? Nosotros tomamos datos para intentar conocer mu, pero nuestro alcance, nuestras posibilidades son finitas. Vamos a recoger 50 sapos, no vamos a recoger todos los sapos del monte, ¿no? Del charco, donde sea que estemos haciendo el muestreo. Entonces vamos a poder nada más que conocer una estimación de mu. El mu verdadero, esto tenemos que tenerlo claro, nunca lo vamos a conocer, ¿tá? Solo podemos aproximarlo. Entonces, a esa aproximación se llama estimación. Estimamos mu con el promedio. Que se anota así. ¿No? Vamos a ver cómo se anota aquí. ¿Sí? X con una barrita arriba, xn, para especificar, cuando queremos especificar el número de datos que estamos usando, ponemos x barrita n, o simplemente x barrita, ¿sí?
Eso es el promedio de los datos, ¿sí? Bien, pero ¿cómo podemos hacer para dar un margen de error? Decir, bueno, es el promedio más algo menos algo. Eso es el concepto de intervalo de confianza. Un intervalo de confianza. Vamos a ponerle, por ejemplo, 95%. Esa sería la confianza que tenemos en nuestro intervalo. Es un intervalo que cumple, un intervalo para mu, ¿no? Un intervalo de confianza del 95% para mu. Es un intervalo que cumple que la probabilidad de que mu pertenezca al intervalo, vamos a llamarle I al intervalo, I mayúscula, es de 0,95. Lo digo de nuevo. Nosotros queremos dar un margen de error para nuestra estimación. O sea que queremos decir, bueno, yo lo estimo con el promedio, me da 9,75. Pero quiero decir, por ejemplo, que está bien, mi estimación es 9,75, pero está entre 9,5 y 10, por ejemplo. ¿Tá? Eso es lo que quiero, un intervalito en donde yo tengo determinada certeza de que mi parámetro desconocido cae ahí. Entonces, ¿cuánta certeza la definimos nosotros? Nosotros vamos a decir, bueno, voy a usar una confianza del 95%, voy a usar una confianza del 99%, voy a usar una confianza del 90%. Bueno, por ejemplo, un intervalo de confianza 95%, es un intervalo que la probabilidad de caer ahí sea 0,95. Un intervalo de confianza con otro número es exactamente lo mismo, pero con ese otro número. O sea, de confianza 1 menos alfa, donde alfa es un número pequeño, es un intervalo en donde la probabilidad de caer ahí es 1 menos alfa. Bien. ¿Cómo definimos nosotros esa confianza? Depende de la aplicación que estemos haciendo. Por ejemplo, supongo que cuando se está estudiando cuestiones que son de vida o muerte como fármacos, se necesita una confianza muy grande en la estimación que vos estás haciendo, ¿no? Cuando vos estás midiendo, no sé, el promedio para que no sea dañina determinada cosa, tenés que dar más margen de error y eso implica mayor confianza, ¿no? Usualmente se usa el 95%, ¿tá? Para los trabajos científicos que yo he visto, para las encuestas, si se fijan las encuestas de las elecciones, todos los intervalos, cuando se estima, bueno, la probabilidad o el porcentaje que va a votar a determinado candidato es tal porcentaje más o menos 2%, ese intervalo es del 95%. ¿Tá? Si van a la letra chica de las páginas encuestadoras, te dice que están usando intervalos de confianza del 95%. Bueno, entonces nosotros vamos a usar en el práctico tanto 95% como 90, 80, bueno, lo vamos a decir nosotros, pero es importante que sepan que el más usual es el 95. Perfecto. ¿Cómo se halla ese intervalo de confianza? Eso es lo que intentaré contarles hoy. Y además de contarles cómo se halla, quiero que observemos de manera experimental de qué depende el tamaño, es decir, qué factores colaboran a tener más precisión, intervalos más pequeños, y qué factores van en contra de esa precisión. Entonces, les pregunto, ¿qué factor les parece que dará más precisión a mi estimación?
A ver si sale, si no igual vamos a experimentar un poquito hasta que salga la respuesta, pero capaz que a alguien ya se le ocurre. Si yo quiero ser más precisa en mi estimación, ¿o qué factor me haría ser más precisa? Bueno, vamos a hacer un poquito, experimentar un poquito a ver si observan esto que yo quiero que observemos hoy experimentalmente. Entonces, voy a ir al R para hacer algunos cálculos. Vamos a empezar entonces con el ejemplo 1, que son datos normales. De media mu y de desvío sigma. ¿Tá? Vamos a generar una variable X con una media y una varianza que nosotros sabemos. ¿Tá? Esperen un momentito. Bien, entonces, ejemplo 1. Esperen que voy a agrandar un poquito esto. Bien, vamos a hacer el juego, jugar a ser Dios. Nosotros cuando recojamos datos no vamos a saber de qué podemos, bueno, por determinados métodos ver si es razonable que sean normales, pero no vamos a conocer la media y la varianza en realidad, ¿no? Vamos a querer estimarlas. Pero para jugar un poco vamos a crear nosotros mismos nuestra variable con una media y varianza conocida y vamos a ver qué pasaría si estimamos esa media y esa varianza. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, 10 normales, de media 4 y desvío 3. O desvío 1, vamos a ponerle. ¿Sí? Bien, entonces tenemos nuestros 100 datos, vamos a correrlo. Vamos a verlos, esos datos. No Ahí se están. ve. ¿No se ve el R? No. Yo lo estoy viendo, Elisa. A ver, vuelvo a compartirlo. Sí, yo lo estaba Ahí. viendo. Yo lo veo, al R. Estás en el R Studio, ¿no? Sí. Yo no veo. Yo lo veo también. Yo lo veo, sí. Yo lo veo también. ¿Y vos qué ves, Florencia? Veo Cenur, Noreste, Salado. Voy a salir y volver a entrar entonces. Capaz Dale, que en la sí. compu, sí. Bien, ahora cuando entre le volvemos a explicar, pero seguimos avanzando un poquito. Entonces ahí tenemos nuestros 10 datos. A ver, chat. Si se ve, Jackie si ve. Bueno. Tenemos nuestros 10 datos. Si nosotros calculamos el promedio, con min de x, fíjense que nos da 3,37. ¿Sí? O sea que este 4 lo estima y le da 3,37. O sea, está cerca, pero tampoco está tan cerca, está a 3 décimas, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para... Vamos a hacerlo varias veces para observar un poco. Voy a volverlo a hacer. Vuelvo a generar 10 normales, calculo la media, 4,5. Vamos a hacerlo varias veces para que observen cómo 4,42, 3,66,
3,93, ¿sí? Hasta podríamos hacerlo, no sé, 100 veces esto y calcular 100 veces la media y ver qué tan cerca nos queda de 4, ¿no? Vamos a hacerlo. Vamos a hacer... Déjenme ver cómo hago. No, sigo con lo que tenía planeado porque si no, capaz que me desvío y me... Bien. Entonces, fíjense que pareciera que siempre está entre 3 décimas para arriba y 3 para abajo, ¿no? Hay algunos que se salen. Por ejemplo, este está a 4. Este está, perdón, a... Sí, 0,04. Y este está a 0, este está a 0,06. Pero un intervalo de confianza nunca nos va a poder asegurar que no nos vaya a pasar eso. Un intervalo de confianza nos va a asegurar que el 95% de las veces que nosotros hiciéramos este experimento, el 95% de las veces el intervalo estaría a menos de esa distancia de la media. O sea, la media estaría dentro de ese intervalo. ¿Tá? Bien. Entonces, si nosotros quisiéramos ser más exactos, si quisiéramos que estos promedios me quedaran más seguido, más cerca de 4, por ejemplo, que difirieran no en la segunda cifra, sino en la tercera cifra. ¿Cómo podríamos hacer? A ver si Florencia se pudo... No, Florencia sigue sin poder conectarse. A ver en el chat. ¿Entendieron la pregunta? Ah, sí. Supónganse que, o sea, esta parte no la sabemos. Nosotros no sabemos qué viene. Sabemos que tenemos 10 datos de una distribución normal, ¿sí? Y queremos estimar la media. Suponete que, miren, capaz que les pongo un ejemplo para que se vea mejor, un ejemplo del práctico. Práctico que todavía no colgué porque no habíamos tenido clase del tema. Les leo la letra para que se den un poco de idea del contexto porque capaz que estoy haciendo demasiado abstracto. Un grupo de investigadores desea evaluar si un nuevo tratamiento es efectivo para reducir los niveles de colesterol en sangre. A tales efectos se midió el nivel de colesterol antes y después del tratamiento. Los resultados fueron los siguientes. Y entonces en la muestra A, son las 10 muestras, son 10 pacientes, a los que se les midió el nivel de colesterol antes del tratamiento. 3,04, 5,84, etc. Y la muestra B son los datos después, se les midió el colesterol después del tratamiento, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos el promedio de la muestra A y el promedio de la muestra B, nos va a dar ciertos números. Suponete que el promedio de la muestra A nos da, de hecho ya podemos calcular estos promedios y razonar en base a esos números. ¿Sí? Vamos a calcular estos promedios y vamos a ver qué podemos observar a partir de eso.
Bien, entonces le vamos a llamar A esta muestra. La muestra A. Ya terminaba. Bien, así que tenemos A, la muestra A, y después tenemos la muestra B, que le vamos a llamar B. La A es los niveles de colesterol antes del tratamiento, y la B es después del tratamiento. ¿Tá? Vamos a ver entonces las dos medias. ¿Tá? Vamos a hacer el promedio de A y el promedio de B. 6,24 y 4. ¿Qué me dicen? ¿Pueden concluir que el tratamiento funcionó, que el tratamiento disminuye el colesterol? Aparentemente sí. Aparentemente sí, pero ¿y si el margen de error es muy grande? Porque la media verdadera no la conocemos. Lo que nosotros tenemos acá es el promedio con mis datos. Pero ¿qué le pasaría a toda la población? No lo sabemos. Capaz que el margen de error de la estimación de esa media es de más o menos 3. Si fuese más o menos 3, esto diría, la media de A, digamos, la media de A me estimaría el promedio más o menos 3. Entonces, el intervalo iría de 3,24 a 9,24. Y entonces este 4 quedaría incluido en ese promedio, en ese intervalo. Entonces no estaríamos seguros de si realmente la media verdadera después del tratamiento sería más chica que la media antes del tratamiento. No sé si se está entendiendo. Uno hace un ensayo clínico con 10 personas, pero uno quiere generalizar a más de esas 10 personas. No quiere solo calcular en esas 10 personas y decir, bueno, lo que le pasa a estas 10 personas es lo que le pasa a estas 10 personas. No, el ensayo es para generalizar, decir, bueno, el medicamento funciona porque yo lo probé en estas 10 personas y el margen de error que implica haberlo hecho en estas 10 personas, es concluyente. Es decir, yo hago un intervalo de confianza para una media, hago el intervalo de confianza para la otra media, y esos intervalos no se solapan. Si esos intervalos se solapasen, entonces, ¿cómo puedo saber que efectivamente el medicamento disminuye, el tratamiento disminuye el colesterol? ¿Se entiende la idea? A ver, el chat. Es una población muy chica. Bien. Es una Ahí muestra está. muy chica. Una muestra muy chica. Ah, bueno, puede ser. A veces alcanza y otras veces no. A eso iba la pregunta anterior antes de que yo fuera a dar el ejemplo del ejercicio. Si supónganse que no fuese concluyente, supónganse que el margen de error me diera muy grande, que después lo vamos a calcular, ¿tá? Pero estamos todavía
explorando un poco la idea, antes de pasar a meternos al cálculo. Si el margen de error me diera demasiado grande, ¿qué podría hacer yo para mejorar ese margen de error? Que ese margen de error fuera más chiquito. O estar segura de que efectivamente el tratamiento funciona. Va por el lado del comentario anterior, ¿eh? Ahí en el chat, sacar más muestras. Exactamente. Entonces, uno de los factores que va a mejorar, que va a achicar mi intervalo de confianza, es el tamaño de la muestra. ¿Sí? Entonces, voy a ir anotando eso. Entonces, parámetros que hacen más pequeño el intervalo, el tamaño de la muestra. Cuanto más grande es la muestra, más pequeño será el intervalo. O sea que más precisa la estimación. ¿Sí? Bien. Entonces eso es lo primero. ¿Ah? Cuanto más muestreo, más exactitud voy a tener yo con mis datos. Vamos con mi estimación de la media, ¿no? Y con cualquier estimación de lo que quiera, cuanto más datos siempre va a ser mejor, siempre van a ser más chicos los intervalos de confianza, cuanto más grande sea el número de muestras. Luego vamos a ver, cuando veamos cómo se calcula el intervalo de confianza con estos datos, vamos a ver si con estos 10 datos es suficiente o no. ¿Tá? Uno a priori no puede decir antes de calcular si esos 10 datos son suficientes o no. Uno puede hacer una estimación a priori imaginándose cómo sería la distribución o por datos previos. Uno puede decir, bueno, voy a necesitar muestrear determinada cantidad. Eso es cierto, eso es algo que se puede hacer antes del muestreo. Pero la verdad está después de que muestreo. Después de que muestreo es que yo puedo ver si el intervalo de confianza es suficientemente exacto para lo que yo estaba buscando o no. Bueno, bárbaro. Entonces, observemos experimentalmente eso que decíamos. Si nosotros hacemos ahora, vamos a llamarle de la misma manera, X. Simulamos normales más cantidad. Si en vez de cada muestra tener 10, cada muestra tiene 1000, por ejemplo, ya que lo podemos hacer, vamos a ponerles bastante. Vamos a ver qué es lo que pasa con la media. ¿Sí? 4,000, vamos a hacerlo de nuevo. 3,98, ese no quedó tan bien. 4,03. 4,02. Comparemos la exactitud de estas estimaciones, ¿no?, con las anteriores, con 10 datos. Fíjense que con 10 datos, en la primera cifra ya teníamos error, ¿no? 3,3 en vez de 4, 4,5, 4,4, o sea, en la primera cifra estaba bien, pero en la segunda cifra ya teníamos error.
Si lo hacemos con 1000, el error ya aparece en la segunda cifra, ¿sí? Bueno, acá 3,98, pero está a 0,02. Digamos que antes la estimación estaba del valor verdadero a 0, algo de distancia. Y ahora la distancia entre las estimaciones y el valor verdadero está a 0,0 algo. ¿Tá? O sea que aumentamos la precisión si nosotros aumentamos el número de datos. O sea que si yo observo si yo con mis datos no estoy observando determinada cosa que quiero observar, yo puedo mostrar más a ver si puedo llegar a observarlo o no. Bien, exploremos entonces otro factor. Entonces acá estábamos cambiando n el número de datos. Cambiemos otra cosa. Cambiemos el desvío. Vamos a hacer otra variable y eh, 10 datos de nuevo, de media 4 también, pero un desvío más grande, 3. ¿Sí? Entonces, para comparar voy a resortear X y lo voy a mostrar y después ahí tengo X. Y acá tengo Y. X e Y. Está 10 sorteos de X y 10 sorteos de Y. Si lo miramos con cuidado, vamos a ver que en Y aparecen valores más lejanos a 4. ¿Sí? Eso es de esperar, porque le pusimos un desvío más grande y el desvío lo que mide es qué tan lejos están los datos de la media. Recuerden que en la normal, el desvío, mayor desvío, era una campana más aplastada, y entonces el 95% de los datos, por ejemplo, estaban en un rango más grande que si la normal estaba más concentrada, más aplastadita hacia el medio la gráfica. Entonces me aparecen datos más lejanos. Fíjense, aparece un dato negativo, que en la X no aparecía, aparece un 11, que acá no aparecía nada de esa magnitud. Entonces estamos observando algo razonable, ¿no? Le pusimos más desvío a la Y, entonces mis datos van a estar más lejos de la media en promedio. Bueno, y ahora hagamos la media de Y. ¿Tá? Queremos estimar el promedio, queremos estimar la media con el promedio. 3,65. Vamos a hacerlo varias veces. Ah. 4,75. 4,03. 3,65. 3,81. Fíjense, comparemos esto con las primeras estimaciones, las estimaciones de la media en la otra variable, la variable que tenía desvío 1. $3,8, 3,6, 4,7, 3,65, vamos a compararlos con los anteriores, con los de 10, ¿no? 3,9, 3,6, 4, ¿se nota alguna diferencia entre las estimaciones de la media para la variable X que para la variable Y? Si no se nota, le pongo un desvío más grande. Voy a ponerle 10 de desvío. El promedio medio 2,7. Con 10 datos, ¿no? 6,29. 5,6. ¿Se ve lo que pasa? Cuanto mayor es el desvío, más lejos está
el promedio de la media verdadera. La media verdadera era 4, ¿sí? Nosotros lo sabemos porque los inventamos nosotros los datos. Pero cuando hago el promedio de mis datos, si el desvío es muy grande, me dan lejos del 4. ¿Eso qué quiere decir? Que mi intervalo de confianza va a tener que ser más grande para atrapar, ¿sí? A mí me va a dar una media de 6,2 y bueno, y el desvío y el intervalo me va a dar 6,2 más menos 3, por ejemplo. ¿Tá? Entonces el 4 va a quedar atrapado ahí porque el intervalo de confianza va a tener 95% de chance de atraparlo, pero me va a quedar más inexacto, más grande el intervalo de confianza si el desvío de mis datos es más grande. Entonces vamos a anotar eso. ¿Eso lo observaron? Eso fíjense que no está dentro de mi control. O sea, la desviación que los datos tienen es algo que yo no puedo controlar. Si una población es muy diversa y los sapos miden desde muy chiquito a muy grande, yo les mido la pata, va a ser muy dispersa la variable largo de la pata. No es algo que yo pueda controlar, es algo que está en la realidad, que yo puedo observar y por lo tanto, para tener un intervalo más chico, voy a tener que, cuanto mayor sea el desvío en los datos, más voy a tener que mostrar yo para que no se me agrande demasiado el intervalo, ¿no? Mi control está siempre en el número de muestras, ¿no? No voy a poder controlar otras cosas. Bien, pero es importante que entendamos la relación entre los distintos parámetros y el largo del intervalo. Entonces, parámetros que hacen más grande el intervalo de confianza, que juegan en contra del intervalo, el primero y principal es el desvío. Cuanto mayor es el desvío, más grande es el intervalo y más inexacta la estimación, más imprecisa, para usar la misma palabra. Bien, para terminar con esta parte de qué es lo que hace más grande y más chico un intervalo, otra cosa que agranda el intervalo es la confianza. Cuanto más confianza yo quiera tener en el intervalo, más grande va a ser ese intervalo. Si yo quiero una confianza del 80%, voy a tener un intervalo. Pero si yo quiero del 90%, eso no me va a achicar el intervalo, porque cuanto más chico el intervalo, menos probabilidad voy a tener yo de acertarle a la media, ¿no? Sin cambiar el resto de los parámetros, ¿no? Número de muestras fijo. Desviación fija, que es la que los datos tienen. Si yo le pido más confianza, no hay otra manera que no sea agrandar el intervalo para tener esa confianza, tener más chance de atrapar la media verdadera en el intervalo. Entonces, a mayor confianza, entonces lo otro es, tenemos dos cosas que nos agrandan el intervalo, una es el desvío y la otra es la confianza. Cuanto mayor sea la confianza que yo le exijo al intervalo, mayor es el intervalo. Bien. Estas son observaciones generales, no son, usamos la normal en el ejemplo para ilustrarlo, pero en realidad estas
estas observaciones son para cualquier distribución, no solo para la normal. Entonces, consideraciones generales. Bien, entremos ahora entonces al cálculo. Les voy a contar cómo se calcula el intervalo de confianza para el ejemplo este que estamos tratando de la normal, y después en el teórico les explicaré por qué se calcula así. Bien, entonces. Caso 1 le vamos a llamar. El caso 1 son datos normales, n datos normales, y para empezar vamos a imaginarnos la situación que es irreal de que el desvío sea conocido. Supongamos que a sigma lo conocemos. Supongamos que conocemos el valor de sigma. ¿Sí? ¿Por qué es irreal esto? Porque no podemos saber el valor si no tenemos muestra. Pues calculamos el muestra, Claro. el valor si no tenemos la base de datos. Y si tenés ¿No? los datos, si vos tuvieras los datos, ¿podrías calcular el desvío? No, sin Yo datos necesito no. conocer la media. Sí, suponete que tenés los datos, tenés 10 datos, por ejemplo, en el ejercicio del colesterol. ¿Podés conocer el desvío de esos datos? Calculando la media y ahí a partir de ahí saca el desvío. Bien, está buena esa respuesta, pero eso es la estimación del desvío, no es el desvío verdadero. El desvío verdadero, al igual que la media verdadera, va a ser desconocido. Yo con mis datos voy a poder estimar la media y estimar el desvío. ¿Tá? Pero imaginemos, para empezar por el caso 1, el caso más simple, que conocemos el desvío. ¿Tá? Que de alguna manera mágica o por un experimento anterior con muchos más datos, por ejemplo, conocemos el desvío de el colesterol en sangre, ¿no? Suponete. Ponele que nosotros estamos, ¿sí? No, que si podía dibujar una cosita acá para explicarles la diferencia entre lo que es el desvío de la población y de la muestra. Que tengo un Sí, sonido dale. de fondo. Espera un poquito que yo ya aprendí acá, disculpen el sonido de fondo, pero voy a dibujar. No, bueno, si querés seguir compartiendo la pantalla de ahí, yo lo dibujo encima. Está perfecto. De cosas, y les muestro.
Porque una cosa es los parámetros de la población, que es lo que está hablando Elisa, y otra cosa es los parámetros que uno estima a partir de la muestra. Los parámetros de la población que uno estima a partir de la muestra. Entonces, si supongamos que acá tenemos a toda nuestra población de personas del mundo, ¿no? Y que dentro de ella tienen ciertos valores de colesterol, ¿no? En la sangre. ¿Sí? Si acá adentro estuvieran todas las personas del mundo, esperen un poquito, a ver cómo les hago. ¿Ah? Supongamos que estas son todas las personas del mundo, los valores, ¿está? ¿Sí? Y a ellas le tomamos el colesterol, ¿no? Le medimos cuánto mide el colesterol. Nosotros no le vamos a sacar muestras y medirle el colesterol a los millones y millones de personas que hay. Lo que vamos a hacer es agarrar una muestra, ¿tá? Y vamos a medir dentro de ellos el nivel de colesterol que tienen. Por lo tanto, una cosa es el valor de sigma, de la población, de todo el mundo, y otra cosa es el valor, como decía Jackie, que lo podíamos calcular a partir de la muestra. ¿Ah? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer con nuestros datos siempre es estimar los valores de nuestra población a partir de nuestra muestra. Es por eso que Elisa está diciendo que el sigma no lo sabemos, ¿ah? Lo estimamos. Pensamos que más o menos va a estar por entre estos y otros valores, porque no vamos a agarrar y medir a los millones y millones de personas que tienen colesterol. Lo que vamos a hacer es agarrar un grupo de personas. ¿Ah? Es de ahí la diferencia. ¿Se entiende? Elisa Bien. entendió, ¿los demás entendieron? Sí, Está, listo. ¿sí? Esto Borro es esto. conceptualmente súper importante, ¿sí? Es decir, todo, de ahora en más, todo lo que hagamos tiene la misma lógica. ¿La lógica cuál es? Hay una verdad que es poblacional, que es, si nosotros pudiésemos medir todo lo que se puede medir de la especie que estamos estudiando, y la otra es lo que nosotros observamos en nuestra muestra. La inferencia estadística justamente se trata de cómo inferir de nuestra muestra qué es lo que pasa con toda la población. Entonces, obviamente, como siempre vamos a cometer error, tratamos de medir el tamaño de ese error también. Por eso los intervalos de confianza. Bien, pero supongamos que conocemos mágicamente el sigma. Esto es puramente teórico. Entonces, el intervalo de confianza, les voy a contar cómo queda. El intervalo de confianza. 1 menos alfa es el promedio menos determinado número, y ahora les voy a escribir cuál es, el promedio, me olvidé la barrita, el promedio más el mismo número, ¿no? Es el promedio más menos alfa. El intervalo de confianza, 1 menos alfa para la media. Ahí. Bueno, ¿y cuál es ese número que yo sumo y resto? Es, fíjense, sigma, o sea que el tamaño es el margen de error, cuanto sigma sea más grande, va a ser más grande porque va a ser proporcional a sigma, sobre, voy a borrar todo esto, porque menos sigma
sobre raíz de n a ver dónde están las raíces, aquí. Acá. Raíz de n por, entonces fíjense, hay en ese margen de error, en ese más menos, participa el sigma, que cuanto más grande es, más grande va a ser ese más menos. Participa n, pero dividiendo. O sea que cuanto más grande sea n, más grande va a ser la raíz, y ese número está dividiendo, o sea que me achica el intervalo cuando n aumenta. Y me falta otro factor que tenga que ver con la confianza, que decíamos, cuanto más confianza, más grande el intervalo. Entonces tiene que haber un factor acá que tenga que ver con la confianza que yo quiero que tenga. Ese factor, ahora les explico lo que es, se escribe z 1 menos alfa sobre 2. Y ahora les explico qué significa ese factor. Entonces es xn más menos esto. Bien, ¿qué es el z1 menos alfa sobre 2? Se los hago con un dibujito. Es un número que está relacionado con la normal. Si nosotros dibujamos la normal estándar, la normal 0,1, más o menos, normal 0,1, entonces, el z1 menos alfa sobre 2 es el que me deja a la derecha un área de 1 menos alfa sobre 2. Ahora lo vamos a hacer en un ejemplo, si todavía no les queda. Este numerito de acá es el z1 menos alfa sobre 2. Y este de acá, entonces es el menos z 1 menos alfa sobre 2. Ahora les muestro por qué lo dibujo. Entonces, de z1 menos alfa sobre 2 para la derecha, hay un área 1 menos alfa sobre 2. Y del opuesto, el simétrico, menos z1 menos alfa sobre 2 a la izquierda, hay un área 1 menos alfa sobre 2. Entonces, entre ellos va a haber un área 1 menos alfa, que es justamente la confianza que queremos que tenga, ¿sí? Entonces, el numerito que aparece ahí multiplicando es el número que entre él y el opuesto me dejan un área 1 menos alfa, que es la probabilidad justo que quiero que tenga, es la probabilidad de que mu pertenezca al intervalo, ¿no? Bien, la razón por la cual usamos esto es lo que voy a explicar en el teórico. Hay que hacer una cuenta para ver que efectivamente es este z el que tiene que estar multiplicando ahí, pero quería mostrarles primero qué es el z y que intuyan ahí, bueno, hay un área 1 menos alfa ahí, que es justamente la que le va a dar la probabilidad al intervalo, que es la confianza del intervalo. Entonces vamos a hacer un ejemplo para que vean cómo funciona esto.
¿Preguntas hasta ahí? No, por ahora no. Bien. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Voy a dejar ahí anotadito el intervalo. Entonces, vamos a hacer el intervalo de confianza para el ejercicio 1. ¿Sí? Que ya lo tenemos ingresado en el R. Esperen que voy a mirar para que veamos cómo es el ejercicio. El ejercicio dice, teníamos esas dos muestras que las ingresamos en R, y se suponga que cada una de las muestras proviene de una distribución normal con medias mu1 y mu2 y desviaciones estándar sigma 1 y sigma 2, respectivamente. Entonces, las partes A y B, la parte A ya la hicimos, estimar la media, la parte B sería estimar el desvío. Y luego la parte C, hallar el intervalo de confianza. Pero esto todavía no es lo que entra en lo que estoy explicando. Lo que entra en lo que estoy explicando es la parte D. Suponga que se conoce el desvío de ambas muestras y es sigma igual a 2. Haya intervalos de confianza 90% para mu1 y mu2. ¿Tá? Entonces vamos a hacer la parte D del ejercicio 1. ¿Tá? Y la parte A ya la hicimos. Entonces, bien, entonces, vamos a anotar el resultado de la parte A, estimar las medias, y me dio, entonces, voy a mirar qué me dio en R, la media de A, que ya me la perdí, me dio 6,24. Entonces esto era mu A. La media de A me dio 6,24. Y la media de B me dio, en realidad, perdón, promedio de A, ¿no? Esto se anota en notación. Bien. Esto sería el X promedio de A. No es mu A, porque mu A es desconocido. Y aquí tendríamos el promedio de B. Que me dio 4. Bien, notación. Esto también se puede anotar de la siguiente manera. Déjenme ver si tengo el símbolo, si lo tengo. Como mu sub A, mu, con este gorrito. Y no lo hace. Mu, ahí. ¿Sí? Se le pone un gorrito, no sé si lo ven, un tilde así, arriba del mu, eso significa que es la estimación de mu. Cuando ustedes tienen un parámetro y arriba un gorrito así, eso es la estimación de ese parámetro con la muestra. O sea que al 6,24 tanto le podemos poner que es el promedio de la muestra de A, como mu gorrito, que es la estimación de la media de A. ¿Está? Bien, y lo mismo para B. Podemos poner mu
gorrito B. Bien. Bien, entonces la parte de A ya la teníamos hecha. Y ahora lo que quiero que hagamos es la parte D, que es hallar intervalo de confianza 90%, sabiendo que sigma para ambas muestras es igual a 2. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo para la muestra A y después ustedes lo hacen para la muestra B. Bien, entonces vamos a ir sustituyendo acá en nuestra fórmula. Tenemos que el intervalo es el promedio, vamos a hacerlo para A, ¿sí? Primero vamos a hacerlo para la muestra A. El promedio me dio 6,24 y el intervalo va a ser 6,24 menos sigma, que es 2, dividido raíz de n, n es 10, es el tamaño de la muestra, o sea que 2 dividido raíz de 10, por z, ¿z qué? Voy a hacer el dibujito para este caso. El dibujito que hice ahí arriba para 1 menos alfa. Nosotros vamos a querer una confianza del 90%. O sea que queremos un área 0,90. Acá en la normal estándar. Entonces fíjense que entre los dos extremos, que se llaman colas, entre las dos colas vamos a querer sumar un 10%. Así que cada una va a tener que tener un 5%. Así que este es 0,05, esta área. Y esta es 0,05 también. Y entonces el que estamos buscando es Z 0,05. O sea que estamos buscando el número que me deje un área 0,05 a la derecha. Mientras yo voy a buscar el cargador, piensen cómo se calcula eso. Eso ya lo saben. Cómo calcular en R el número que a la derecha me deje un área o una probabilidad 0,05. Muy bien, los escucho. ¿Cómo podemos hacer para calcular este número de acá?
¿Alguno se le ocurre algo? A ver quiénes están. A ver, Noemí, que la clase pasada me parece que no estabas, que estuve haciendo algunas preguntas. ¿Estás ahí, Noemí? Sí, preguntaba. Lo que preguntaba es, tenemos la normal 0,1 y queremos hallar el número que a la derecha me deje un área 0,05, o que la probabilidad de ser mayor que él sea 0,05. ¿Cómo hacemos? Bien, sí, está bien. Por eso justamente tratamos de tener un diálogo en el práctico, porque justamente si no conversamos, quedan esas cosas sin aprender para siempre. Bien, vos hiciste el ejercicio de los monos que buscábamos, qué capacidad craneana tenían los monos que eran el 10% que tenía más capacidad craneana. ¿Te acordás de ese ejercicio? O el 20% que tenía menor capacidad craneana. ¿Este ejercicio lo viste? Sí, ahí está. ¿Y cómo hacíamos para calcular ese valor? De binom. Ah, bueno, ya sé qué ejercicio estás diciendo. Ese en realidad eso era para ver cuál es la probabilidad de que más de tanta cantidad tuviera tal capacidad craneana. Está bien, pero no era la misma pregunta. Yo digo el ejercicio que decía qué capacidad craneana tienen, eso mismo, QNORM. Es la misma situación que tenemos acá. La misma. Porque tenemos la normal 0,1 y tenemos el área que queremos hallar. ¿Sí? La función de probabilidad acumulada, de norm, me calcula, si yo le doy este número, el área a la izquierda. Y QNORM, si yo le doy el área a la izquierda, me calcula el número este. Así que es justamente QNORM lo que hay que usar. Ahí está, con el área, la media y el desvío. Entonces vamos a ir al R y vamos a hacer ese cálculo. Y ahora después escribimos en el pizarrón cuál es el cálculo. Entonces vamos a hacer QNORM de un número. La media y el desvío, como estamos en la normal estándar, el ZS es en la normal estándar. Entonces es media 0 y desvío 1. ¿Qué área le vamos a poner acá? A ver, capaz que puede contestar Florencia.
¿qué área pondrías acá en el QNORM para hacer el cálculo? Hay varias respuestas posibles, ¿sí? Así que tirá nomás la que más te parezca. 90. Bueno, a ver. Voy a poner 0,90. Y me da 1,28. Volvamos al dibujito. 1,28 es un número que a la izquierda nos va a dejar 0,90. O sea que en realidad va a estar como por acá. 1,28. Porque fíjate que 0,90 es el área entre este y este. ¿No? Y el z que queremos hallar a la derecha deja 0,05. Entonces a la izquierda no deja 0,90. A ver, otro intento, Florencia. 95, exactamente. Exactamente. Tenemos que poner el complemento del área que queremos a la derecha. Bien, vamos a hacer eso. Voy a escribir acá qué es lo que vamos a hacer. El z, voy a tener que moverme. A ver. Ahí está, bien. Entonces, el z, 1 menos alfa sobre 2 es QNORM de, perdón, 1 menos alfa sobre 2 no, vamos a hacerlo con el valor que teníamos acá. Era 0,05. Es QNORM de 0,95. Que es, ni les comparto el R, solo hago eso, cambio el 0,90 que habíamos puesto antes por 0,95. 1,64. ¿Sí? Así que ahí tenemos el número que necesitábamos, el ZS es 1,64. Y entonces el intervalo es, volvemos, el intervalo era la estimación de la media, el promedio, 6,24, menos el desvío dividido la raíz cuadrada del número de datos por el Z, que nos dio un poquito de trabajo porque era la primera vez, pero ahora ya saben, siempre que quieran hacer un norm de 0,95 ya lo saben de memoria, es 1,64. Y si no se lo acuerdan, bueno, van y lo hacen en R. Que es el que va a aparecer siempre cuando hagamos intervalos de confianza 90%, ¿no? Bien, entonces queda, y la otra parte del intervalo es 6,24 más 2, más todo esto. O sea, esta cuenta de acá que ya, si la hacen, escribo todo. Dividí, ay, por favor. A ver si copio esto. Ahí. ¿Sí? Es esa la cuenta que hay que hacer.
Bueno, entonces, ay, me faltó por, se me borró el por 1,64. Se me fue. Por 1,64. Bien, entonces hagan la cuenta. 2 dividido raíz de 10 por 1,64. A ver cuánto les da. Bueno, a mí me dio 1,04. Redondeando, ¿no? No sé si sé bien mi calculadora de la computadora. 1,03. Fíjense que cuando redondean, Jessica, fíjate la siguiente cifra después del que estás redondeando. A mí me dio 1,037. Entonces, si redondeo, me queda 4. Ahí está. Eso mismo. Está bárbaro. Entonces, 6,24 más menos 1,04. Conviene hacer esa cuenta primero porque es la que vamos a sumar y restar. Y entonces queda 6 menos 1, 5,1. De 5,1 a 7,28. Si no hice mal la resta, me queda ese intervalo. ¿Sí? Entonces, ahora les queda para hacer a ustedes, háganlo ahora. Les doy unos, ¿cuántos minutos les parece que les lleva hacerlo para la muestra B? Lo mismo para la muestra B, 5 minutos. ¿Ya? Hagan entonces el intervalo de confianza. Les dejo ahí enfocadita la fórmula del intervalo de confianza, ya que tienen el ejemplo de la parte A, hagan la parte B y ahí podemos hacer la conclusión sobre si el experimento efectivamente concluye que hay una mejora con el tratamiento. Bueno, son y 39 y 45, hacemos la corrección. Que pueden hacer preguntas.
Bueno, muy bien. Cuéntenme qué les dio. Yo anoto. ¿Quién quiere contar? Estaba intentando hacerla, descubrir el área, pero mi R está en una carreta y a cada clic son 50 años. Pero Bueno. no sé si está mal lo que estoy haciendo, pero probé haciendo 1 menos QNorm y después probé haciendo PNorm con los mismos valores que estábamos haciendo recién y me dio 0 menos 0.64. Menos 0.64. No sé si estoy No, escribiendo bien el comando. O el área. No es 1 menos QNorm, porque vos haces... Fíjate que QNorm no es un área, es un número en el eje horizontal. Entonces, si vos haces QNorm menos 1, por ejemplo, lo que haces es correr una unidad para la izquierda. No estás haciendo algún área por el complemento, digamos. ¿Está? Sería QNorm nada más, a secas. Solo QNorm. ¿Sí? ¿Alguno lo hizo? Jessica estaba ahí como por terminarlo. A ver, Jessica, si ya lograste, o andanos contando y terminamos la cuenta entre todos. A ver, ¿qué cuenta estás haciendo? Sería sacar el QNorm para el B. Ahí está, bien. Y después, una vez que tengas ese número, yo te digo cuánto da. Da 1,64. ¿Y ahora qué haces con ese número? 1.64 y ahí se lo reemplaza en la fórmula. Ahí está, bien. Entonces anda contándome cómo lo reemplazarías. A ver, que mira, voy a poner la fórmula acá al lado. Ahí está la fórmula. Está. Estoy compartiendo el pizarrón, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo irías reemplazando? Anda diciéndome los números. Sería la media de B, que es 4. Ahí va.
menos 2 sobre la raíz de la cantidad de personas. O Bien. n. ¿Cuántas son? 10. 10. Por Bien. ahí el resultado Del del QNORM. QNORM. Claro, que nos da lo mismo que el anterior, porque sigue siendo, lo único que te cambia el resultado del QNORM es que te cambiara la confianza. Si yo te dijera, por ejemplo, para el B, hacelo al 95%, pero como los dos intervalos eran al 90%, porque harías para uno con una confianza y con otro para otra, ¿no? Como es la misma confianza, es el mismo QNORM. QNORM de 0,95, o sea que es 1,64. Ahí está. Bien, y 4 más eso. 2 sobre raíz de 10 por 1,64. Bárbaro. Y esto me da, fíjate que el 2 sobre raíz de 10 por 1,64 es justo la misma de antes. Ya lo tenemos, sí. Es justo porque la letra decía que tenían el mismo desvío. Típicamente no van a tener el mismo desvío, pero en este caso tenían el mismo desvío, la misma cantidad de ensayos y la misma confianza. Así que queda 4 más menos 1,04. 5.04. ¿Para qué? Más. Y el menos 2,96. Ahí está. Okay. Bueno, quedó una llave ahí. Entonces, quedó con 96. Sí, 5.04 para más y 2,96 para menos. Perfecto. Entonces ahora ya podemos pasar a concluir. Tenemos que la media de la muestra A, la media verdadera, la que sería la poblacional, como dice María Ángeles, está con un 90% de certeza entre 5,1 y 7,8. Y la media verdadera de B, con la misma certeza, con un 99%, con un 90% de confianza, está entre 2,96 y 5,04. Entonces, ¿se puede decir con esta evidencia que la media de A, de la muestra A, es menor que la muestra B? La media poblacional, la media verdadera de A es menor, mayor era, que la media de B, o sea que efectivamente el tratamiento disminuye la media de colesterol luego del tratamiento. A ver, ¿quién puede contestar? ¿Estamos solo Jackie, Jessica y Florencia? ¿No hay más nadie? No hay más nadie. Algunos tenían parcial de química. Sí. No, pero había gente que estaba al principio y después no estuvo más. Bueno. No sé, Jackie o Florencia, a ver. ¿Qué les parece? ¿Se puede afirmar que la media de A, la media de B? A ver, acá. ¿Que es la misma? No, la misma no, porque, fíjate, a ver, volvamos a recapitular, ¿no?
teníamos una muestra, la misma no va a ser, ¿no? Porque, a ver, esperen que estoy intentando ver el chat y no puedo. No logré el cálculo, dice Jackie. Y Jackie, a ver, ¿en dónde? Mirá, no sé si te ayuda que recapitule esto que hizo Jessica. Hay que sustituir acá en la fórmula, ¿no? Entonces, hay que poner el promedio, acá me faltó la barrita, el promedio de la muestra B, que es 4, más menos que, más menos el desvío, que la letra decía que consideraban que era 2, dividido la raíz del número de muestras, el número de muestras de la muestra B, el número de personas era 10, así que raíz de 10, por 1,64, que es el QNORM, que es el Z correspondiente al 90% de confianza. Ya lo habíamos calculado en la parte anterior. QNORM de 0,95, porque QNORM de 0,95 deja 0,95 a la izquierda y 0,05 a la derecha. Bueno, así que, y esa cuenta nos dio 4 más menos 1,04, que es 2,96 a 5,04. Entonces lo que ustedes tienen que pensar, recapitulando, lo que acabamos de calcular es que la media A, podemos afirmar, estando 90% seguras, que la media A está entre 5,1 y 7,8. ¿Está? El promedio, o sea, la estimación para esa media es 6,24. Pero la poblacional, como es una muestra, este 6,24 es a partir de una muestra. ¿Qué podemos inferir para toda la población? Podemos inferir que va a estar con un 90% de certeza entre 5,1 y 7,28. ¿Está? Mu A está entre 5,1 y 7,28. Y Mu B está entre 2,96 y 5,04. Entonces, ¿podemos decir que Mu A es mayor que Mu B o no lo podemos afirmar? Ahora sí, Florencia, ¿quedó clara la pregunta? La pregunta es si una es mayor que la otra, no si son iguales. Podría ser que no, bueno, no son iguales porque el intervalo de confianza para A es mucho mayor que el intervalo de confianza que tiene B. Está, pero la pregunta Entonces no es puede si ser, son iguales, claro, es si una es claro. mayor que la otra. Digamos que pensando en eso, Si puede la A ser es que mayor A que es mayor. Vamos, ¿les ayudo con el razonamiento? Hola. ¿Se escucha? Porque creo que se me colgó. entre 5,1 y 7,20. Vamos, Elisa, ¿me dejas explicarles acá de una forma? Si querés dejar la pantalla tuya, porque no sé si estoy escuchándote. Estoy como perdida, no sé si se me cortó el internet. No te escucho. Ah, yo estaba en mute. A mí se me cortó el internet. Ah, lo dije. Por lo tanto se cortó la llamada. Tata, si querés poner de nuevo la pantalla al pizarrón y les hago un esquema ahí para ayudarlas con el razonamiento. Ahí va. ¿Ah? Dale, y con eso terminamos. Ahí está, exacto. Entonces, voy a dejarlo ahí nomás que se vean bien los valores, ¿está? Ahí. Entonces sí, ahí está. Entonces, la cosa es así. Bueno, yo no hago líneas tan rectas como las hace Elisa, voy a usarme
No, es que el pizarrón este es bueno. Este pizarrón te endereza las líneas. Vamos a El utilizar pizarrón. las líneas de... Ahí va. Entonces, acá tenemos una muestra, la muestra A, ¿sí? Que la voy a representar con estos valores, con ese color. Y nos dio que la media está entre 5,1 y 7,28. Entonces vamos acá a poner acá 5,1, ¿está? Y 7,28. ¿De acuerdo? Y después tenemos que la muestra B nos dio que su media está entre 2,96 y 5,04. Ahí. ¿Está bien, Elisa? Sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces acá le vamos a poner. Y me da que con ese intervalo de confianza la media está entre 2,96 y 5,04. ¿Ah? Ay, me quedó solapado el 5,1. Vamos a... Espera que voy a borrar acá. Voy a hacer un solo texto, me va a quedar más fácil. Me da que está en 2,96, después en 5,04, la otra en 5,1 y 7,28, ¿verdad? Esos son los valores que me dieron los intervalos de confianza. Entonces, acá tengo los valores de mi muestra A, son estos los valores, esperen que lo voy a colocar acá, y estoy aprendiendo a manejar esto, ténganme paciencia. Y los valores de la muestra B, que la vamos a poner con azul para distinguirlo, estarían entre este rango. ¿Está? Entonces, acá tengo mi muestra B y acá tengo mi muestra A. ¿Qué me pueden decir de esas medias? ¿Ustedes tenderían a pensar de que hay alguna diferencia entre estas medias poblacionales con esas muestras? O sea, las medias de muestras sabemos que son distintas, porque las calculamos. ¿Ah? Ahora, las medias de las poblaciones, ¿podrían ser iguales o diferentes, según lo que ven ahí? Con ese intervalo de confianza. ¿Ustedes qué piensan? ¿Hay alguien? Se fueron todos. Hay alguien en el chat, hay alguien. Mira que no me aparece. Quedamos pocos, pero... Son diferentes, claro. Son diferentes. pero no tendrá que ver que cuanto más largo sea el intervalo de confianza, menos acertada puede llegar a ser la... O nada que ver la pregunta. Sí, va por ahí. El tema es, cuando vos cambiás tu intervalo de confianza o la certeza con la cual estás calculando la media de población, la exigencia entre los valores máximos y mínimos va a ser mayor. ¿Ah? Entonces, vas a permitirte menos error en el cálculo de la media. Por lo tanto, eso también te va a marcar de si con ese intervalo de confianza las medias pueden ser distintas o no entre sí. ¿Qué media acá ustedes podrían decir con ese intervalo de confianza que es menor? ¿La B o la A? En el chat. A es mayor y B es menor. Perfecto. Ahí está. Exactamente. Entonces, esto que estamos haciendo se llama sacar inferencias a partir de la muestra. Esto es lo que forma parte de la estadística inferencial.
que es cuando nosotros comenzamos a ver si, cuando queremos poner a prueba una hipótesis o ponemos a prueba un experimento, si hay un efecto de una variable sobre la otra, por ejemplo. Si hay algo que está sucediendo que hace que mi población, o por lo menos mi muestra, sea distinta en sus medias. ¿Ah? Era algo parecido a lo que hablábamos con la capacidad craneana de los primates, que eran chimpancés, en cautiverio y en vida salvaje. ¿Ah? Esta es una forma de saber si realmente hay diferencias entre las medias de las muestras que yo tengo, y por lo tanto de las poblaciones. ¿Se entiende? Sí. Para cerrar, lo que les quería hacer notar que la clave acá es que no hay solapamiento entre los intervalos. Fíjense que el intervalo B termina muy poquito antes que la A. O sea que capaz que no hay tanta diferencia entre A y B, pero lo que es seguro es que una es más grande que la otra, que la A es más grande que la B, porque como la media A estaría en 5,1 y la B en 5,4, como poco para la A y como mucho para la B. Pero en cualquier caso, nos queda la A más grande que la B. Entonces, la razón por la cual podemos, a partir del intervalo, que la media A es mayor que la media B, es porque los intervalos no se solapan. Esta afirmación la podemos hacer con la confianza con la que hicimos los intervalos. No quiere decir que sea 100% cierto. Es como las encuestas de las elecciones. Hacen las encuestas, les da tanto y después en las elecciones a veces no da lo mismo. Pero lo que pasa es que el intervalo tiene una confianza. Puede pasar otra cosa. Pero con un 90% de certeza nosotros vamos a poder afirmar de confianza que mu A es mayor que mu B. Bueno, con esto entonces terminamos la clase de hoy y en la clase de teórico voy a explicar por qué se calcula así este intervalo y también otras situaciones, por ejemplo, la situación que les decía al principio, en donde yo no, que es la situación más real, que es donde yo no conozco el desvío. Entonces, cuando no conozco el desvío, ¿qué pasa con el intervalo? ¿Cómo se calcula? ¿Está? Bueno, muy bien. Dejamos por acá entonces. Muy bien, hasta la próxima. Chao. Chao, chao. Nos vemos el día. Chao.